Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cintia Villalobos. Y yo soy Mami Vázquez. Y hoy somos Aventureras de Noche. Ven, dejaros tu amor, aventurera, da el precio del dolor. Ay, de noche. Yo dije noches. Va. Es que ya es de De todas noche. las noches. Sí, creo que sí, va. Y bueno, hoy estamos con Eduardo Sánchez Jiménez. Gracias. Gracias por estar Directito desde Desde Estado de México. Estado de México, pero originario de Guerrero. De Guerrero. Muy bien, pues Ok. te doy la palabra. Yo la verdad es que siempre me confundo, no siempre, pero desde que te conozco nunca he entendido bien si era, no entendía bien si eras de Guerrero o de Estado de México o por qué de un lado para el otro. Bueno, soy guerrerense de nacimiento, y mexiquense por adopción. Llego al Estado de México después de un peregrinar, andando estudiando, trabajando, tanto adentro del estado, pero cuando me voy a estudiar el doctorado, pues llego a Toluca y ahí conozco a mi dolor de cabeza, entonces ahí pues ahí nos quedamos, ¿no? Ya. Entonces ahí fue cuando me hice mexiquense por adopción. Ya. Sí. Que por cierto, Ella es del Estado de México. Sí, ella es de estamos Estado tomando de un México. mezcal de Estado de México. Estado de México, de la familia Casa Millán. Es un Sí. criollo endémico. El criollo es un espadín, ¿no? Una Que claro, es una manera cultural de llamar a todos los agaves que son propios, les dicen criollos, ¿no? Entonces, hay diferentes variedades y subvariedades, pero a todos les dicen criollos, ¿no? Pues es que creo que es como hasta una palabra que siempre usamos, ¿no? De, el tomate criollo, cuando se creó en una parcela de ahí de la región, ¿no? Y es que esta manzana es criolla porque sabemos que viene de una región de la montaña de Oaxaca. Claro, incluso hay un tema, por ejemplo, ahorita con los programas del gobierno federal de fomento al maíz nativo, ¿no? O lo que tiene que ver con el maíz nativo, pues la gente de pronto lo siente extraño, porque nativo no está dentro del contexto Vocabulario. cultural, claro, dentro de su brevario tradicional, y le dicen criollo, ¿no? Entonces, cuando a veces los quieren corregir, es que criollo es una palabra ya colonial y no sé, criollo, ¿no? Entonces, así. Sucede lo mismo. Fue la Feria de la Biodiversidad hace unas semanas aquí en Zapata, en Zapata, y todos te decían, es maíz criollo, ¿no? Y llevaron de varias regiones y muy bonito, o sea, súper bonito ver toda la variedad de maíces, pero también fruta que yo ni conocía de aquí de Oaxaca. Me dieron a probar, o sea, me dieron una fruta que yo, bueno, un tubérculo que yo solo lo había visto en las papitas carísimas de ¿cómo se llama este súper? No sé, ¿Dónde? de City Market. O de H-E-B, ¿no? Y que yo pensaba que ni siquiera eran mexicanas. No, pues me enseñaron la fruta real y sí me causó, no conflicto, pero sí me causó extrañeza, admiración, ¿no? Ajá, admiración de que pues, yo soy de acá y no sabía que teníamos esos tubérculos acá. No sabes, hace falta de un poco de explorar. Y también de visibilizar, porque también hay una cuestión que nos pasa con el mezcal, que vemos como cosas independientes, ¿no? Cuando sabemos que el mezcal, y sobre todo el mezcal manejado desde una visión campesina, integra maíces nativos, integra quelites, integra las frutas, integra todo lo que hay en ese contexto complejo al que llamamos ruralidad, ¿no? Claro. Entonces por ahí es el asunto. ¿Y qué sería un mezcal campesino? Yo ya me empecé a meter en duda, pero es una palabra interesante. Claro, no hace mucho hubo un debate por el tema de la ley o la propuesta de ley de los mezcales tradicionales, y entonces llegábamos a un momento para poder diferenciar entre el mezcal campesino, mezcal tradicional, o algunos otros conceptos o categorías analíticas que podían ser susceptibles a diferenciar. Y aquí lo que nosotros hemos propuesto, incluso con temas ahí del diplomado, ¿no? Donde hemos estado participando, es que vamos a diferenciar por su sistema de producción. Okay. Es decir, cómo se trabaja, quién lo trabaja y para qué. Entonces,
un mezcal tradicional, un mezcal campesino, va a depender mucho en el sistema de producción, cómo lo están trabajando, quién lo está trabajando, una familia, un campesino, cuál es el uso. El uso es social, o lo está vendiendo a una marca, o todo es del privado y solamente él pone su conocimiento. Entonces, ese es como el tema. Ahora, ¿quién lo produce? Obviamente ahí va inmerso el campesino y su familia, ¿no? ¿Y quién es el campesino? Pues el que vive del campo, porque no puede ser un campesino como estos tíos que cerraron las autopistas, ¿no? Ya. Y que pusieron sus maquinotas y sus camionetas Raptor. No, pues es que son campesinos, ¿no? Campesino tiene otra claro, tiene otra connotación, ¿no? Incluso algunos ya hay que llamarles productores. También lo hemos escuchado en el mezcal, ¿no? Productor de mezcal, espérate, pero productor es solamente si se dedicara a producir mezcal. Sí es un productor de mezcal, pero si tiene una multifuncionalidad agrícola, como que siembra maíces, que también es carpintero, albañil, o tiene alguna otra actividad económica del cual sostiene su familia, entonces creo que ya no es productor, tendría que denominarse como campesino, ¿no? Si sus ingresos provienen del campo. Claro, de hecho también la vez pasada que tuvimos el podcast con esta Liz, ella nos hablaba de que, o sea, sí, mis papás sí producen mezcal, pero son campesinos, ¿no? Claro. Y nos decía de todo lo que estaba produciendo mientras no están haciendo mezcal. Sí, claro. Y también la producción no es una producción en serie, porque pueden sacar ahorita un lote, que digamos que están levantando la cosecha, y otro lote quizá enero, febrero, y otro lote marzo, abril, mayo, y entonces son lotes diferentes, ¿no? Con diferentes, pues, notas, sabores. Dice la gente de mi pueblo, los campesinos que se dedican al mezcal en mi pueblo, Mochitlán. Por cierto, un saludo a los mochitlecos. Mochitlán. Vamos a hablar de Mochitlán. Que los primeros mezcales que ellos elaboran después del ciclo agrícola tradicional, dice, tenemos que hacer que arranque, ¿no? Entonces está frío todo, está frío el alambique, las tinas de madera chuparon mucho juguito, entonces no se encurten, y dicen que el mezcal ya bueno es como el de la segunda o el de la tercera hornada, porque ya todo ya se curtió, las tinas chuparon ya el tepache, exactamente, ya incluso ya viéndolo desde el punto de vista más científico, pues estas colonias bacterianas ya están impregnadas, ¿verdad? Claro. O hay más riqueza quizá de levaduras o de otro tipo de microorganismos que van recabando toda esa información de la estación del año. Entonces, por ahí va también esta cuestión. Bueno, antes de entrar, está súper interesante, vamos a hablar de todo eso, pero yo quiero que nos platiques qué onda con tu historia, de dónde eres, bueno, ya nos dijiste cómo llegaste a Estado de México, pero bueno, primero, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu relación con el mezcal originalmente antes de estar en Estado de México? Claro, sí, muchas gracias. Nació en el mezcal. Nací en una olla. En una olla más grande. Sí, claro. O alambique. En un alambique más, ¿no? Porque una olla. Ahí parió tu mamá. Sí. Pero sí lo creo que haya parido en una olla, porque mi mamá, pues ella le ha gustado mucho la cocina, entonces pues es a lo mejor conocida en el pueblo como cocinera tradicional, porque mi mamá, si no está en la casa, anda guisando en un lugar y se va a guisar acá y se va a guisar para allá, entonces ella la cocina, ¿no? Traigo, digamos, las dos herencias, tanto de mi papá como de mi mamá, y es algo muy, muy curioso y me enorgullece mucho platicarlo, porque por parte de mi papá, mis abuelos y sus abuelos de mi papá fueron mezcaleros también, por parte de la mamá y por parte del papá. Entonces son dos. ¿Sus bisabuelos? Sí, mis bisabuelos. Mis tíos por parte de mi abuela actualmente todavía conservan la fábrica y muchos de los instrumentos, aparatos de destilación del abuelo, ¿no? Y de este otro lado, por parte de mi abuelo. Está haciendo su árbol que de este otro lado, por parte de la rama paterna de mi papá,
fueron ejidatarios, entonces ellos trabajaron en el actual ejido donde nosotros hemos estado colaborando. Entonces ellos desde la época de la revolución o inclusive un poco antes se dedicaron a la producción de mezcal, pero desde el punto de vista más social, ¿no? En colectivo. Y por parte de la línea materna de mi papá, fue un terrateniente, su abuelo, entonces él tenía su propia fábrica, ¿no? Entonces, digamos, o sea, completamente opuestos. Antagónico, claro. Y de ahí es donde vienen muchas de las contradicciones que nos van a ir formando durante todo el desarrollo, incluso de nuestra vida como familia, pero también mi vida personal. Actualmente, repito, mis tíos, por ejemplo, tienen sus marcas, ¿no? Mayalén, Machetazo, que son marcas también muy reconocidas. Mis tíos, los dos Pepes, Pepe Morales, papá, y Pepe Morales Uribe, hijo, que son mis tíos. Entonces, ellos tienen esta parte, la herencia de 3, 4 generaciones, pero es esa diferencia, ¿no? Y nosotros, pues, del lado de la línea paterna de mi papá, es más como el ejido, la producción social, se produce para nuestra santa patrona, los roles más sociales, más culturales, entonces es esa parte, ¿no? Menos capitalista. Claro, menos capitalista, exactamente. ¿Cómo se dice la fábrica de mezcal en Guerrero? Fábrica. La fábrica, sí. Y bueno, y precisamente ahí es donde empiezo yo a escuchar la fábrica, porque de niño, pues a mí me llevaban, mis papás me encargaban con mi abuelo paterno, y entonces mi abuelo pues todo el tiempo era comisario de ejidal, o era de vigilancia, o era regidor, o era algo, y siempre andábamos ahí en las asambleas. Pero también está la historia de mi mamá. Desde chiquito, ¿no? Por supuesto, de revoltoso, ¿verdad? De revoltoso. Miren cómo terminé, o dónde terminé. Y por parte de mi mamá, también, por parte de mi mamá, mi abuelo, su papá y sus abuelos, es que mi mamá crece en Mazatlán, que está en las faldas ya de la Sierra de Guerrero, de la Sierra Madre del sur. Pero mi abuelo viene huyendo de Mochitlán porque le matan a su papá cuando él era adolescente. Entonces, mi abuelo vienen huyendo y se van a refugiar a este pueblo, pero sus tíos, sus primos son mezcaleros, y precisamente su origen de ellos también está en el ejido. Entonces, viene la parte de la producción social, al último es la que más pesa, porque llega a Mazatlán. Él no tiene los medios para poner su fábrica, pero se asocia, ¿no? Se asocia, y después ellos fundan con Don Fili Saldaña, fundan el famoso Tecuán, que es todo un consorcio de mezcales de Guerrero, ¿no? Y de ahí surge entre todos estos mezcaleros, ¿no? Claro, no solamente es de Mazatlán, es de más. Entonces, mi abuelo, por parte de mi mamá, él está produciendo cuando yo estoy creciendo, pero por parte de mi papá ya no trabajan porque ya mi abuelo era más grande. Entonces, cada 8 días que íbamos al pueblo de mi mamá, nos mandaban a dejar el almuerzo, vayan a ayudar a tu abuelo. Y la verdad, quiero admitirlo, que no te gustaba. No fue una experiencia bonita, porque mi abuelo nos ponía a cuidar las cabezas y decía: si les ganan las vacas, los voy a castigar y los voy a hacer no sé qué. Entonces nosotros ahí estábamos, ¿no? Llegaban las vacas y nosotros los espantábamos, y vaca, pues chiquitos, ¿no? Sí. Y vaca, porque no queríamos que se comieran las cabezas. Y después ya nos llamaban y nos íbamos a la fábrica. Cupreata. Bueno, yo conocí 2 cuando era niño, que les escuchábamos el cupreata. Pero no le decían cupreata, le decían verde, ¿no? El verde. Y el zacatoro, ¿sí? El zacatoro, que después ya entendí que es otra variedad y que no sé qué, ¿verdad? Exactamente, es cupreata. Ese es cupreata. Entonces, son los 2 que yo escuché, ¿no? Pero decían, no, pues el maguey verde, era el cupreata, y el zacatoro. Pero algo que y es la imagen que yo tengo de mi abuelo paterno, Alejandro, es que me decía que
que el sacatoro, ese solamente se daba en barrancos, ¿no? Y que de pronto se tenían que colgar, que amarrar para poder bajar los barrancos, y decían, no, ese no conviene, porque te da mucho trabajo ir a traer las cabezas, y aparte te rinde muy poquito. Ah, ok. Entonces, cuando sacaban de sacatoro, decían, no, pues nomás un garrafón, ¿no? No conviene. Lo que alcanzaban a colectar. En el camino. El rendimiento en general dice que no. No, son como 6 kilos por litro, entonces es como muy poquito, ¿no? Ajá. Y de esa manera empezamos a adentrarnos, pero había algo que se me quedó en la mente, ¿no? Esa pasión que veía yo a los trabajadores que colaboraban con mi abuelo, hay un personaje de Mazatlán, un señor mudito o como que tenía problemas de adicción, le decían Chemo. Ok. No sé si se llamaba Iracemo o no sé qué, pero él era un mudito y era un señor que era un mozo, si podías hacer una cosa y otra cosa. Y entonces, cada que empezaban a platicar, él se ponía en cuclillas y estaba comiendo y quedaba viendo. Entonces, era como muy atento. Yo no sé cómo le hacían, yo no puedo estar así en cuclillas tanto tiempo. Y así se ponía a comer. Entonces, fue un personaje que se me quedó y ese es como el origen de ahí venimos, pues, ¿no? Okay, esas son las raíces. Lamentablemente, pues, mi papá, por ejemplo, ya rompe, él ya no produce mezcal, él tiene una profesión, y mi mamá también, hija de mezcaleros, también tiene su profesión, entonces como que ahí se rompe. Se rompe, ok. Sí, claro, pero pues la vida nos volvió a poner otra vez, y a mí la verdad no me gustaba mucho o este tema del mezcal, porque yo veía cómo se ponían bien borrachos, ¿no? Ok. Yo una vez, nunca había yo visto un borracho, y vi a mi abuelo cómo lo bajaron en esa ocasión. Le llaman allá terminar de producir, ¿no? Ya terminaron. Entonces, lo bajaron de una combi, según me dicen. Ya miento. Fue la cuelga de los mezcaleros en honor a San José. Okay. La cuelga es como la ofrenda, ¿no? Okay. Ajá. Que le hacen los mezcaleros a San José, okay, porque recordemos que San José también es santo patrono de los trabajadores, ¿no? San José, el papá de Jesús. Por ser carpintero. Ajá, por ser carpintero es como el patrono de los trabajadores. Ajá. Okay. Y entonces llevaron, y como era el patrono, el santo patrono de Mazatlán, o es el santo patrono, pues llevaron los mezcaleros la cuelga y bajaron a mi abuelo en la tarde. Entonces le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué le pasa a mi abuelo? ¿Por qué viene así? Ajá. Entonces yo nunca había visto un borracho, ¿no? Y entonces ya después vi y entendí que era por el mezcal. La casa siempre olía a mezcal porque iban a comprar. Y entonces como que crecí en ese entorno. Yo dije, ay no, como que no. Mi primera borrachera me la puse a los 28 años. Ok. No, o sea, yo empecé ya tarde en argot. Sí. En este argot, ¿no? Y fue precisamente con mezcal, ¿no? Que empecé a tomar, empecé a quitarle como ese prejuicio que yo tenía. Ya. Ok, entonces, bueno, pues ahí viene toda la historia. Sí, el árbol genealógico me costó trabajo, tipografía, pero vi que lo armaste bien en tu mente. Oye, ya que estamos hablando de Guerrero, yo quiero presumir tu libro. Gracias. Que se llama Una revolución desde el contexto mezcal. Ayer justo vino una chica a platicar conmigo allá a la mezcalería y me estaba diciendo que estaba haciendo una investigación. Entonces, como ya le eché su leída y todo, le dije, oye, pues esto te puede servir para ver cómo armaron esta interrelación entre todas las, digamos, todos los actores que tienen que ver con la producción del mezcal. Pero cuéntanos, ¿qué onda con este libro? Bien, pues este libro es parte de la tesis doctoral que sostuve en 2021 y que ha sido una síntesis del trabajo que hasta ese momento habíamos ya presentado y desarrollado. El trabajo está basado en una microrregión de la región cultural que es la Tierra Caliente de México. La Tierra Caliente entendida desde Morelos, pasando por Guerrero, Estado de México, y un poquito de Michoacán. Pero a mí me llamó mucho la atención una zona en específico donde convergen los 3 estados. Okay. Es un triangulito donde está Morelos, Estado de México, y abajito está Guerrero. Entonces solamente los divide un cerro.
Okay. ¿Va? Entonces es una zona de convergencia muy padre. Y me llama la atención la tierra caliente cuando entro al programa de doctoral en 2018, porque el concepto tierra caliente siempre me dio como un rumbo de identidad, ¿no? Porque yo lo escuchaba con Altamirano, me gustaban mucho las novelas de los plateados de Tierra Caliente, de Bandidos de Río Frío, y entonces siempre hablaban de la Tierra Caliente, y como la describe Altamirano y como se describe en los plateados y en el Zarco y todo esto, pues yo tenía ese imaginario de decir, la Tierra Caliente fue guau, ¿no? Fue genial. ¿Por qué es la Tierra Caliente? ¿Por qué tiene ese título? La Tierra Caliente la empezaron a nombrar Tierra Caliente los primeros españoles que empiezan a hacer las cartas de relación, los que empiezan a hacer todo el tema de la exploración, y entonces empiezan a hacer y dicen, por ejemplo, llegan a una cabecera tributaria y la describen, es de clima templado, ¿no? Es la tierra doblada, o sea que no es... Y entonces dicen, y aquí es Tierra Caliente. Entonces empieza la Tierra Caliente, y es lo conocido hasta ese momento, porque todavía no era la conquista del norte. Entonces la Tierra Caliente le llaman a esta franja, que es la cuenca del río Balsas, ¿no? Ajá, la cuenca del río Balsas, esa es la... Que ahí naturalmente se distribuye mucho cupriata. Por supuesto, ese es su ecosistema. Adelante. Estamos hablando de cupriata. Sí, adelante. Sí, entonces, este trabajo doctoral... También es cupriata. También, ahí está, también dice Cinti que lo va a probar. También, pues, sí. El trabajo entonces doctoral va a retomar lo que pasa en la Tierra Caliente, pero desde un enfoque teórico que es los sistemas complejos. Siempre hemos escuchado que el sistema de producción, y entonces nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué es un sistema? ¿No? ¿Y por qué es un sistema complejo? Claro. Y el mezcal será sistema complejo. Y entonces empezamos a hacer todo un trabajo de investigación, desde ir a platicar con los productores, escucharlos, pero también observar. Entonces este trabajo tiene dos vertientes importantes. Un trabajo que habla lo de la producción de mezcal en la Tierra Caliente, pero también es una guía metodológica para quien quiera utilizar el método, puede aplicarlo a cualquier sistema, aguacate, flor, maíz. Por eso se lo recomendé a esta chava que estaba haciendo como su investigación. Sí. Precisamente porque es donde proponemos también que la producción de mezcal no está sola. Ajá, ¿no? ajá. Que no está sola. Hay muchas interrelaciones, ¿no? Y que tenemos que observar todos los elementos. Entonces, en el desarrollo del trabajo era una cuestión de decir, ¿es sustentable la producción de mezcal o no es sustentable? ¿A qué le llamamos sustentable y qué es lo insustentable? Y para poder llegar, si es insustentable, ¿cómo llegas a la sustentabilidad, no? Y entonces empezamos a hacer análisis y descubrimos 3 importantes sistemas de producción, ¿no? Un sistema que es unifamiliar, Ajá. que es papá, mamá e hijos, tienen su propio sistema, tienen sus núcleos, y hay elementos importantes en esos sistemitas. Luego está el multifamiliar, que es abuelo, abuela, hijos, cuñados, tíos, sobrinos, como más de 2 núcleos familiares. Multifamiliar. Y está el de las sociedades mercantiles, que puede ser una ALPR, Triple S, SPR, etcétera, ¿no? Ajá, cooperativas, lo que sea, ¿no? Entonces son 3 sistemas que están en el mismo espacio geográfico. Ya. Y la idea entonces era ver, porque nos toca la pandemia. Ok. Es que la pandemia... Sí, la pandemia, lo que yo aprendí, estaba yo a la mitad, lo que yo aprendí es que la pandemia nos ayudó a ver crisis que no pensábamos que había, y también generó crisis que no estábamos listos. Ni siquiera para claro. Entonces, esto fue muy interesante, porque creo que si no hubiera pasado la pandemia, jamás hubiéramos encontrado evidencias tan importantes como para proponer a la producción de mezcal como una alternativa económica. Ya. Es decir, analizamos cómo se comportaron los 3 sistemas que ya les mencioné durante esa crisis,
pero a final de cuentas mi perfil es de historiador, entonces recreo los diferentes momentos históricos y cómo se comportó el sistema de producción en la época colonial, en la época de la Reforma, en la Guerra de Intervención, en la Revolución Mexicana, así, en la Guerra Sucia. Y entonces fui observando cómo se fueron comportando y decía, bueno, hubo guerras, hubo hambre, hubo esto, y había mezcal, ¿no? Hubo bandidos, hubo esto, hubo lo otro, y había mezcal. Entonces dije, la producción de mezcal en esta zona sobrevivió pese a todo esto. Entonces, ¿por qué ahora está así? Pues entonces lo que encontramos fue que puede sobrevivir a todo esto, e incluso hasta el cambio climático, ¿no? Claro. Pero no puede sobrevivir a las políticas públicas. O sea, sí, es la política pública la que le da la torre. Sí. ¿Y cómo le dan la torre? Pues poniendo un Walmart en un lugar, y entonces los jóvenes dejan de producir en el campo y se van al Walmart a trabajar. Sí. A trabajar. Claro. O hay un desarrollo, hay un desarrollo inmobiliario y tienen que construir casas geo y casas no sé qué. Entonces la gente deja el campo porque les van a pagar mejor allá. Y aparte hay hotel y hay restaurante, entonces te pagan mejor y tienes percepciones y no sé qué tantas cosas. Claro. Y entonces empezamos a ver una descampesinización. Ok. Y entonces eso es lo que le afecta al sistema de producción en general. De cualquier tipo. Sí. Y también vimos, a ver, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Por qué empezaron a cerrar producciones? ¿Por qué empezaron a caer sistemas de producción? Y el mezcal siguió. Y entonces decíamos, esto es bien interesante. ¿Qué es lo que le permite al sistema de producción mezcal mantenerse cuando los demás están cerrando o colapsaron? Bueno, por el involucramiento de la familia. Entonces observamos que... Como este arraigo. Sí, por supuesto. Unidades productivas que involucran a su familia tienen mucho más fortaleza de sobrevivir a una crisis económica, una revolución o lo que sea, a diferencia de alguien que está pagando sus peones. Claro. Entonces, el valor de la familia, del trabajo familiar es, pero sí definitivo, para la continuidad de la producción de mezcal en la Tierra Caliente. No sé, en las demás regiones, la verdad, no he estudiado, pero en el libro eso es lo que se concluye, ¿no? La importancia de que la familia esté involucrada en eso. Y aparte, era también una cuestión de decirle al gobierno, deja de hacer eso y mejor apoya a la producción de mezcal, porque le enseñamos cómo se encadenan los diferentes sectores económicos en un lugar donde hay una fábrica de mezcal. Entonces, lo que le demostré al gobierno es cómo mueve la economía de un pueblo, de un ranchito, la producción de mezcal. Sí, hay un diagrama bien interesante donde se ven esas interrelaciones. Exactamente, ¿no? cómo mueves desde la gente, la leña, la tiendita que le compran una Coca-Cola, ¿no? Todo eso, cómo se va moviendo. ¿Sí? Sí. Y entonces esa es la conclusión a la que llego en y quiero comentarles que el trabajo de tesis doctoral recibe una mención especial en un concurso que se llama la mejor tesis de estudios rurales. Felicidades. Gracias, en 2023. Desafortunadamente no pudimos llegarle al primer lugar, pero bueno, descalificaron al primer lugar. Y entonces pedimos, automáticamente soy segundo. Sí, automáticamente soy primero, pues porque estaba yo en el segundo. Okay, y entonces peleamos ahí, pues si se fue el primer lugar, ¿no? Claro. El que sigue, pero como no les convenía, porque además, o sea, ¿quién es Eduardo, no? Porque quien gana el concurso es un estudiante del Politécnico. Que el esposo fue el asesor, pero la esposa fue jurado, ¿no? Y por eso lo descalificaron. Claro. Y entonces dijeron, no, pues si no es para mí, no es para nadie. Pum, ¿no? Tumbaron él. Entonces, pero dije, bueno, mi trabajo está ahí y lo ponemos a disposición. Muy recomendable. La verdad es que tampoco está, digamos, tan complejo. O sea, sí tienes tan técnico,
creo yo que la verdad te pone a pensar como justamente en estas interrelaciones, porque pensamos que solo es producir mezcal, solo es agave, leña y se acabó, ¿no? O sea, pero en realidad hay muchas relaciones que hay alrededor de la producción del mezcal, ¿no? Claro, tan importante, o sea, los suelos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver qué tan importante tiene que ver los suelos con el clima, el clima con la gente, hasta en el estado de ánimo, ¿no? Sí. Claro. Todo esto, cómo influye. Y precisamente por eso vemos a la producción de mezcal como un sistema complejo, ¿no? Okay. Y algo también muy interesante, como lo estudié en diferentes etapas de la historia, podemos ver cómo se comporta el sistema, ¿no? ¿Qué elementos hay hace 40 años, hace 50? Y cómo van apareciendo con la pandemia. ¡Wow! Como la venta digital, por ejemplo, ¿no? La venta digital, a lo que estamos haciendo ahorita, los podcasts, el marketing, las redes, cómo ya son parte de un sistema de producción, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita no es algo aislado, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo. Y es un elemento ya propio del sistema de producción, ¿no? Ok. Sí. Para promover el producto, para vender, para generar, pues, esta cadena. Claro, ¿no? Pero también cosas intangibles, Mavi. Por ejemplo, las leyendas. ¿No? Sí. Que justo iba a recomendar, antes que se me olvide, tienes un podcast en Spotify que está súper padre. ¿Cómo se llama? Recuérdame. Mezcal, la otra historia. Mezcal, la otra historia. Escúchenlo, está padrísimo. Aparte tienes voz de locutor. Sí. Es que andaba yo medio enfermito esa vez, ¿no? Entonces tu voz de enfermo queda muy bien para el podcast. Y bueno, y ahí platicas qué onda con la historia del mezcal justamente en la región de donde eres, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, y también toda esta parte de lo intangible, ¿no? Que son las leyendas, que son también las festividades, y es la parte, creo yo, que si hablamos de los riesgos, creo que son las cosas que están listas para perderse. Claro. ¿No? Y que son las que le dan más valor justamente, ¿no? A la bebida. Por supuesto. Porque podemos ver cualquier marca, cualquier producto ahí y poder decir, sí, es un mezcal y me lo tomo y es ahumado, es terroso. Claro. Sí. Pero nadie me dice de dónde viene su consumo, cómo se hizo, por qué se hizo, en qué región. Ni tampoco tengo yo como consumidor la curiosidad de decir, chihuahua, a ver, voy a leer la etiqueta, pero está muy larga, mejor lo quiero ver en un videíto, habrá un QR, etcétera, ¿no? Son ese tipo de cosas que le dan esa visibilidad a lo que no alcanzamos a ver. Sí, que justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando te conocí ya hace un buen tiempo, que empezamos con este tema de Espíritu Altivo, que es la marca que promueves. Una de las cosas que trae esta marca es que de los 3,000 litros que se producen al año, solo se comercializan 900. Todo lo demás se usa para autoconsumo y para las fiestas. Sí, la fiesta patronal tiene su lugar, ¿no? Nuestra santa patrona ¿En Mochitlán? En Mochitlán, señora Santa Ana, la abuelita de Cristo. Ok. Sí, Ana es la abuelita, sí. Joaquín es el abuelito, ¿no? No, eso es la escuela católica, no funcionó. No, es que leerte de la Biblia. Juan Bautista es el primo. Ajá. Y Santa Isabel es la mamá de San Juan el Bautista, prima de la Virgen María. Exactamente, ¿no? Es otro rollo ahí. Y Jesús tuvo 7 hermanos. Y tuvo una esposa también que se llamó Magdalena, pero... Y su esposa sí fue Magdalena. Y yo defiendo, soy de los que léete, estoy terminando el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Está muy bueno. Sí, es otro rollo. Y precisamente ahorita que venía en el camino, yo creo que también por eso me tardé un poquito más, ¿no? Porque venías. Venía yo escuchando el audiolibro de Caballo de Troya de JJ Benítez. Ya, de JJ Benítez. Que también tiene mucho que ver con esa otra. Es toda la onda de Jesús. Sí, claro. Pero el Jesús humano. Revoltosa en ese asunto. Es que al final Jesús humano es un revolucionario. Es correcto. Pero creo que yo soy muy de verlo como revolucionario. Sí. Porque al final él estaba en contra del sistema, de un sistema opresor. Y su forma de liberación era a través de la paz, como lo que dijo como Dalai Lama, nuestro cabecita de algodón hace algunos años. Es eso, vamos. Balazos, ¿no? Claro, o sea, pero a través de una conciencia. Sí, claro, por supuesto. O sea, te vas a liberar en el momento en el que tú aceptes que eres oprimido.
y, Claro. hay un opresor allá, ¿no? En ese momento que tú aceptes esa relación, entonces empiezas a caminar hacia la liberación. Pero si no tienes la conciencia de decir, Claro. aquel me está fregando, No, pues sigues. sigues, ¿no? En lo tuyo. sigues reproduciendo, Claro. ¿no? Sigues alineado. Bueno, pero Bueno. eso, Oye, otra cosa. hoy es un día como para hablar de eso, porque aparte es importante para la religión mexicana. Sí, porque estamos en la Sí, sí, sí. Guadalupe. Sí, el día Hoy de es 12 la de Lupis, diciembre. ¿no? Yo dije que no iba a dar, Doña Lupis. no iba a dar Que también ahí tiene una otro, crítica el día de hoy. otro tema, ¿eh? Que la yate de Juan Diego era de agave. Bueno, ¿no? Y el nombre, porque dicen, bueno, realmente, ¿en qué momento se empieza a hablar de la Virgen de Guadalupe? Y Bueno, ¿tú crees historiador? hace 3 días, dije, yo ya lo había visto, ya me acordé que Colón, en su segundo viaje, tiene casi desaparece, por una marea y una lluvia así tremenda. Ajá. Y entonces, pues se van a morir, ya tiraron Ya. todo, y quedaron ellos nada más, empiezan a orar y se encomiendan a la Virgen María, ¿no? Ok. Ajá. Se encomiendan a la Virgen María que los proteja y juran que si regresan a España van a ir a un lugar en Extremadura donde se encuentra una Virgen negra que precisamente está al pie, es una Virgen María, Ajá. pero está al pie de un río que se llama el río de Guadalupe. Ajá. Que Guadalupe también tiene un nombre árabe que significa ok. lugar de serpientes, ¿no? Ok. Y por eso también cuando llegan acá y ven a Coatlicue le dicen, Ajá, eso te iba a decir, María, Guadalupe, que es Ajá. Coatlicue, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá, sí, Y sí. la ven que tiene la falda de serpiente, pues es María, Sí, es ¿no? Coatlicue. Es Coatlicue, y entonces Ajá. no hay ningún problema al momento de hacer el sincretismo. Claro, y Tonantzin, Guadalupe, nuestra madre, pues sí, como nuestra madre, la de Extremadura, ¿no? Ah, mira. Ajá. Y, Interesante. y todo eso está, y lo Así dice sí Colón, me gusta lo dice conocer Colón. la religión así se me hace Sí, interesante. sí. Voy a cortar ese pedacito, lo voy a poner en cámara lenta y le voy a poner una música de banda. ¿Por qué de banda? Mis tíos borrachos hablando de cualquier cosa. No, pensé que ibas a decir, y cuando viene el meme que dice, ese cuetito se lo dedico, ese cuetito me gustó. Ese cuetito me gustó. Oye, No, pero sí es bien interesante cómo agarraron Sí. este sincretismo para, pues sí, al final es un tema de opresión también, Sí. de control. Está De bien, control. siempre ha sido así. La religión y el alcohol han sido temas de control. Siempre. Sí, claro. Bueno, hay un libro que también, hablando de opresión y todo, les recomendamos, que es el Fraile, el Pulque y el Indio. Es un Ok. libro interesantísimo de cómo los primeros 12 franciscanos que llegan a la Nueva España no encuentran cómo dominar a los naturales, Ok. y entonces se dan cuenta que el pulque puede ser un mecanismo de control. Ok. Y entonces, porque lo prohibieron, no, vamos a prohibirlo. No, a ver, espérate, si nos sirve para nuestros fines, pues entonces vamos a tratar Embriáganos, sí. Y de ahí viene un tema muy interesante que es el de las minas, que está asociado a las bebidas, pero como el pulque se echa a perder rápido, entonces ahí viene el tema de los destilados mineros y toda esta cuestión, ¿no? Por eso en la Nueva Galicia empiezan a legalizar el consumo de alcohol por el tema de la ruta de tierra adentro. De las ruta minerías. Claro, Ujú. ¿no? Por la cuestión del control. Entonces te permiten tomar, porque entonces bien envalentonado te bajas. Claro. Y aparte... También te hace resistir más, ¿no? Sí, por supuesto, trabajas más, pero también te explotan más, te Ujú, pagan claro, menos. por supuesto. O sea, pero al final es un tema de dominación. Pero, y fue en México como fue en muchos países, como fue en África, Sí, sí. en todos lados. Siempre, no solo ha sido el pulque y el mezcal, sino todos Claro. los destilados se han usado como mecanismo Un de mecanismo de control. control. Claro. Y hay una profesora que no voy a omitir su nombre porque me regañó hace unos días y me dijo, tú que andas promoviendo Pero la usted sabe denominación, quién tú que andas promoviendo la denominación de origen, ese es un mecanismo también de control y también es un mecanismo de exclusión. Oye, a ver, sí que Ya que llegamos a este punto. pero antes de eso, Hasta me va a servir más mezcal. vi una charla contigo hace tiempo acá en Oaxaca justamente, y hablabas del origen del Cuando mezcal. Guillermo. Sí. Ajá.
Y, a ver, regálame un poquito, porque ya me Este es emocioné. de Guerrero, y es que Y hablabas del origen del mezcal y mencionas a la cultura chichimeca. Claro. A ver, sí. cuéntanos, ¿qué onda con esa, con esa Claro, hipótesis, ¿no? Porque al final es una hipótesis. Sí. En 2021, debo de admitir que en 2020 se contactan con un servidor, algunas personas del Consejo Regulador de ese momento. Bueno, por cierto, el doctor Eduardo Batias en el diplomado. Tiene que Tiene tomar su sus clase, clases, por tiene favor. su clase de la historia De hecho, abrimos. Y me tocó verla esta última sesión y hablabas exactamente de esto, del origen. Claro. Del mezcal. Ajá. Claro, entonces nos ven como para hacer un peritaje Ajá. histórico y entonces para mí fue una oportunidad, pero también un reto, porque hasta este momento, 2020, no había una historia oficial del mezcal. Claro. ¿No? Dicen que dijo, ¿no? Pues que acá, que los Investigaciones aisladas, inventadas. hipótesis, ¿no? ¿Y vas a Muchas escribir tu hipótesis. libro? ¿Mande? Vas a escribir un libro sobre eso. Precisamente al final les voy a hablar de mi libro que estoy haciendo, Muy bien. donde hablo de el recorrido como perito, lo hago desde mi punto de vista como perito. Por eso es muy interesante. Cómo fuimos tejiendo las reuniones, con quién hablamos, cuando te decían, no, estás loco, y de pronto cuando les enseñabas un documento, oye, vengo del AGN, etcétera, todo el proceso, hasta lo que pasó ya hace un par de ya eres el Sherlock del mezcal. algo así, es que utilicé precisamente Sí, la justo metodología, yo me acuerdo, ¿sí? utilizaste esa La metodología de Sherlock Holmes, que se llama el paradigma indiciario, ¿no? Vas buscando huellitas, eso, ¿no? Entonces, encontramos lo que yo, en esa vez dimos la plática, fue lo que encontré. No es una interpretación, no es una suposición, ¿no? Ajá. Sino que les dije, esto lo encontré y yo solamente lo voy a exponer. Okay. Cada quien le va a dar la interpretación que quieran darle, ¿no? Y todo empieza porque hay una persona que es el director de entonces lo que ahora conocemos como el INAH, ¿no? De ese momento, o que era como el director del Archivo General de la Nación. Okay. Y 3 años antes de la Revolución Mexicana, en 1907, él hace un tratado y dice, a ver, como que algo no me cuadra. O sea, ¿por qué México significa en el ombligo de la luna? ¿Por qué lo de la Virgen de Guadalupe? Hace muchas cosas y dice, creo que es momento de cuestionar por qué se acercaba el centenario de la independencia de México, que le tocó a Porfirio Díaz, ¿no? Celebrar el centenario. Entonces, no sé si a él se lo encargan o él dice, yo lo voy a hacer por mi cuenta, pero dice, creo que vamos a hacer 100 años de una historia que no es nuestra, ¿no? Entonces vale la pena reflexionar muchas cosas. Entonces él empieza a hacer un tratado y dice, de acuerdo a estudios que hace alguien que también fue director del Archivo General de la Nación, muchísimos años atrás, en la época como de Juárez, más o menos, así mediados del siglo XIX, y dice, esta persona encontró documentos en el Archivo General que hablan del verdadero origen de México y del significado y no sé qué, y sácatelas, empieza a hablar. Y dice, el origen de los aztecas o de estas tribus nahuatlacas vienen precisamente de un lugar cerca de Estados Unidos, allá en las Rocallosas, y empiezan a bajar por tribus. Y ellos traen consigo a un dios que se llama Meshi. Okay. Y entonces ahí es donde me empieza a llamar, ¿no? Dice, y Meshi significa el quiote del maguey. Entonces él dice, en este momento de la historia, desde el punto de vista, digamos, espiritual, los pueblos no tienen todavía, las creencias va por etapas. Los primeros pobladores creían como en las fuerzas de la naturaleza, el viento, la luz del sol, la oscuridad, ¿no? Los primeros humanos. De ahí empezaron a creer como en los astros, el sol, la luna, ¿no? Y de ahí como en elementos de la naturaleza, como el río, como la montaña, como una hoja,
como un tallo, ¿no? Ok, como es una evolución. Es una evolución de las creencias. Y entonces, en ese momento, cuando, digamos, está en desarrollo la cultura Hopi o los Hohokam, es cuando ellos vislumbran que viene una crisis ambiental tremenda, y entonces empiezan a mandar a su gente, vayan a buscar, y entonces ahí viene la migración. Y él documenta que más o menos hubo entre 100 y 110 años de sequía, y que eso obligó a todas las tribus del norte a migrar, ¿no? Vamos a buscar. Pero dicen, ellos traen a su dios, que es el dios Meshi, que Meshi significa el quiote. Y entonces ahí me entra la primera curiosidad, dije, ¿y por qué el quiote tendría que ser el dios? Claro. ¿No? O sea, sí es la planta, pero entonces, cuando estuve haciendo peritajes en el norte, me di cuenta que en el mercado, estaba en Zacatecas, y en el mercado había puestecitos aquí como de los camotes y eso, pero eran pedacitos de quiote cocido. Y decía, lleve su mezcal. Y dije, ¿y dónde están los garrafones, no? Entonces, y vi que se los daban como el camotito, pues así, partido. Y entonces decía, ándale, lleve su mezcal. Y le dije, ¿qué es? Y me dijo, es el ese que le sale al maguey, ¿no? La vara, me dijo la señora, es la vara. Dije, ande, dije, en Guerrero le decimos cal igual, ¿no? Dije, pues es un cal igual. Que hasta donde yo sé solo hay 3 acepciones, ¿no? Comunes, que es cal igual, la vara que dices y el quiote, ¿no? Y el mezcal. Ok. Es que mezcal es una palabra complicada. Sí. Exactamente, y ahí viene el tema de que mezcal le llaman a la planta. Sí, a la planta. Al escapo floral. Ajá. Al escapo floral, pero también mezcal a la penca cocida. Ya, ¿no? Sí. Ajá, pero también mezcal a la penca así. Sí, entonces, a la planta y mezcal a la bebida. Y mezcal a la bebida. Entonces, excepciones ya. Exactamente. Ajá. Entonces me dijo, ahí está el mezcal, ¿no? Y entonces empezamos a ver y dije, ok, entonces si para ellos es un dios, es porque tienen en esa concepción de lo sagrado, porque es el alimento, el primer alimento que ellos tienen en disponibilidad, y que por eso ellos, están venerando al dios, que es su alimento, ¿no? Es su manera de relacionarse. Y entonces empezamos a ver, y llego con un mapa del Padre Quino, ¿verdad? Lo hemos visto sí, los vinos. Los vinos, exactamente. El Padre Quino, ¿por qué el vino, no? Es esa forma de ese garrafón. Ajá, exactamente, así. Cuando iba yo a la iglesia. ¿Que sabías que lo sacaron del mercado porque ya era lo menos rentable que tenían? Sí, en una feria de vinos que no me acuerdo dónde fui, justo contaban la historia y decían, es que vendíamos muchísimo Padre Quino, pero al hacer el análisis financiero era lo que menos nos dejaba, entonces por eso se descontinuó. Porque estaba bueno. Pues la verdad, pues sí, la garrafa estaba estaba bonita. Sí, la garrafa era reusable. Sí, no, padrísima para florero. Sí, no, para todo. Perdón que te interrumpí. No te preocupes. Entonces, un mapa del padre, el verdadero Padre Quino, él recorre el norte de México y hace mapas, ¿no? Ajá. Entonces hace el mapa de la península de actual península de California. Y entonces empieza a dibujar y pone por allá arriba la Sierra del Mezcal. California para arriba. Sí, está en California. Sierra del Mezcal. Y entonces empiezo justo es a lo que quería llegar. Ajá. Y empiezo a ver, dije, nunca había visto escrita la palabra mezcal hasta en el tiempo del Padre Quino, que él fue el que hizo el. Entonces dije, entonces hay un lugar que le llaman Sierra del Mezcal, no es nueva, no vino de Oaxaca, y que alguien de Oaxaca lo llevó allá, porque ni siquiera habían llegado a Oaxaca todavía. Sí, no, o sea, Antequera no existía. No, porque no había esta ruta Exactamente, agarras la autopista y te vas, ¿no? Sí. Entonces, y me empieza a prender los foquitos y dije, aguas aquí. Y entonces cuando llego a los documentos de Cortés, que él mismo escribe en su crónica, cuando él describe el mercado de Tlatelolco, ¿no? Y él dice, no, pues aquí hay esto, y flores, y hay esto, y va en el apartado de los derivados del pulque, el agave, etcétera. Y entonces él pone una nota y dice, mezcal es esta planta, una bebida licorosa que sacan de una planta más pequeña del pulque. Dije, no, pues ya.
ya, aquí ya la hicimos, pero está escrito también. Entonces dije, ok, mezcal, el mercado de Tlatelolco, dije 1519, cuando a él lo llevan para allá, 1520, todavía no existe Oaxaca. Dije, entonces, ¿quién lo usa? Ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. ¿Quién usa la palabra mezcal en el centro de México en ese momento? Pues las tribus nahuatlacas, pero recordemos que antes de que llegaran los nahuatlacas estaban ahí otras tribus como los aculhúas. Entonces los aculhúas vienen de las tribus que migran del norte y que llegan con un cacique que se llamó Xolotl, que los agrupó a todos. Y cuando hacen la distribución, Xolotl agarra a sus capitanes y dice, tú te vas a Texcoco, tú te vas acá, y empieza a hacer ese mapa. El mapa de Xolotl, que es un códice, está súper y se lo recomiendo. En el mapa de Xolotl hay una familia que se apellida Mezcal. No manches. Entonces en esa distribución aparece Tomás Mezcal. O sea, mezcal de apellido, entonces tiene 5 acepciones. Y ya después y entonces esta familia se fue o le dieron la parte del Calpulli que es Estado de México, desafortunadamente para muchos. Lo que es de Texcoco, así en los alrededores, allá se va a tomar mezcal y ese va a ser tu reino, casi. Aquí va a ser tu señorío. Y entonces empiezo a ver, dije, caray, entonces en la época de Xolotl, que es previa a los aztecas, que es previo a muchas cosas. Previo a los aztecas. Sí, previo. Ya entonces aparece la palabra mezcal. Entonces, y si son tribus que vienen del norte, justamente, entonces la palabra mezcal no puede venir del sur. Vino con las tribus chichimecas. Y ahí es donde yo me fundo para decir. Esa es la conclusión, digámoslo así. O sea, no viene del sur, viene del norte. Pero aún así, o sea, aunque no viniera del norte, digámoslo así, sabemos que no viene del sur tampoco. O sea, la teoría antes de esta es Colima, Jalisco, ¿no? Sí, creo que alguien con criterio puede entender. Y que haya leído. Alguien con criterio. Hay que leer. Hay que haya leído un poquito de la historia más de lo que te ponen en los libros de la escuela. Entiendes de que es muy. La historia de México es un mestizaje muy complejo de diferentes áreas. Aparte, tantas tribus. Y a mí me llama mucho la atención que cuando escuché tu clase que decías de los chichimecas, de que todo el mundo dice, no, pues los chichimecas no hicieron nada porque eran nómadas. Pero entonces llegué a San Luis Potosí y a Guanajuato, les dije, no, pues lo que están escuchando, entonces que decían que los chichimecas que no hicieron nada, y así la gente de San Luis Potosí de Guanajuato. ¿Ya viste mi ciudad? ¿Qué estás diciendo? ¿Ya ves? ¿Qué estás diciendo? Yo, no, o sea, eso son bárbaros. Es la concepción. Así es como se tienen los chichimecas como bárbaros. Pero bueno, que vayan los mexicanos, en general, mexicanos. Pero dentro de los bárbaros que somos los mexicanos, los tenemos a ellos. Es que el detalle fue que. O sea, como los vikingos. Ándale. Sí, así. Recordemos que el tribu bárbaro pues viene con los romanos, ¿no? Bárbaro es el que está fuera del dominio romano, el no romano, ¿no? Son los rebeldes, pues. Sí, el no romano es el bárbaro, ¿no? Porque no tiene cultura, no tiene ni lengua como ellos. Pero algo muy, muy interesante, pues es que ese rastreo, incluso hasta lingüístico, nos da pie para ver. Yo busqué, de verdad, en todas las lenguas de Oaxaca, si está la palabra mezcal. Entonces están otras palabras que significan maguey, pero mezcal es una palabra no del sur. Oye, pero de hecho me decían ahí en Guanajuato, que fue hace poquito, que me decían que ahí en San Luis de la Paz hay una tribu chichimeca, que es como la última tribu chichimeca que queda del Bajío, y que ellos están muy aislados y muy herméticos, de que ahorita ya no, pero que todavía hace unos años están muy herméticos a quererse mezclar con el resto porque quieren seguir conservando. ¿Cómo se llama la tribu? La verdad es que no me acuerdo. Pero lo que me decían es de que ya se abrieron y que también lo sienten como, híjole, ya se abrieron y ya están permeándose de otras cosas,
Pero sí sentí hasta triste, que dije, o sea, es la última tribu chichimeca. Sí, uno siente triste, pero también ellos quieren el desarrollo, ¿no? Quieren la calidad. No, ¿y cómo les vas a imponer tú con tu visión occidental? Claro, ¿no? de Robin Hood siempre. ¿Cómo les vas a decir? Vístete bien porque se te ve la chichi, ¿no? Espérate, pues si esa es su cultura, ¿no? Claro. O si se quieren poner un sombrero, si se quieren poner una gorra, pues es su bronca. O sea, ¿cómo? Oye, y bueno, para cerrar esto, bueno, la conclusión es de tu trabajo de investigaciones chichimecas, ¿no? De ahí viene lo pero también viene de Estados Unidos, o sea, claro, de más arriba. O sea, es esa, ¿no? Viene completamente del norte. Vamos a decir norte. Que coincide completamente con la distribución natural de los agaves, claro, ¿no? claro, desde el sur supuesto. de Estados Unidos, que es el norte de México, y la otra es, ¿qué recursos utilizaste? O sea, no fue que te metiste a Google y ya, o sea, no. ¿qué bibliotecas visitaste? Hazme esto, ¿qué onda? No, pero a mí me causa conflicto de que yo, ¿cómo puedo? O sea, no sé, tú como historiador, pues no sé si tienes esa habilidad o esa información de decir, puedo leerlo, investigarlo, porque yo me siento como, también, yo cómo voy a leer algo que escribió pero también me Cristóbal preguntaba Colón. a qué archivos tienes acceso. Exacto, ese es mi ¿cómo punto. voy a leer lo que escribió Hernán Cortés? Sí, ajá, Es que, esa es mi pregunta. Bueno, hace ratito hablábamos de la pandemia, ¿no? Sí, Que la pandemia desafortunada o afortunada nos llegó y hubo el cambio de era. Hay gente que dice que la pandemia que se puede contar antes de la pandemia y claro, después de la pues pandemia ya cambió. Sí, así Ya, prácticamente. baby boomers, ¡Fum! Hubo un cambio de era. Entonces, todos cerraron. Acuérdense que todos cerraron, pero la vida tenía que seguir. Claro. Y entonces muchos repositorios, bibliotecas empezaron a subir sus repositorios en internet. Claro, porque era como te mantenías. Por supuesto, Bueno. y exactamente con los pies en la tierra. Y entonces abrieron muchos repositorios que estaban prácticamente clandestinos, ¿no? Pero empezaron a abrir, y ahí es donde empezamos a colarnos, ¿no? A través de los repositorios digitales, de las bibliotecas digitales, el propio Archivo General de la Nación se abrió. Incluso yo celebro que ahora que estuvo el Cabecita de Algodón, abrió una sección prohibida del Archivo General de la Nación, que es los archivos de la Secretaría de Gobernación. Pues es que esos son valiosísimos. Pero para saber qué onda. estaban No, sí, seguro. Y entonces ahorita en lo del libro que les comento que estoy que empiezo apenas a modelar, a ver cómo va a estar, estoy sacando los archivos de los mezcaleros que fueron torturados, que fueron perseguidos o que fueron desaparecidos. Y muchos de esos mezcaleros están ligados, al menos en el papel, al Partido Comunista. Y muchos de ellos están ligados a la guerrilla, están ligados al ERPI, están ligados a Lucio Cabañas. Ya. Sí. O sea, que el mezcal, que ahorita hilando a lo que decías antes, el mezcal puede verse como una rebelión en contra del sistema, siempre y cuando no entres a esta parte del sistema también, por supuesto, ¿no? Que también era lo que decías de las denominaciones de origen. O sea, denominación de origen es entrar a no es que diga que está mal, pero la denominación de origen es entrar al sistema regulatorio, tiene ventajas, tiene desventajas. Pero también el mezcal es como, y los destilados. Mira, vamos a pensar que ahorita estamos haciendo esto, pero ahorita nadie nos ve porque tienes tu pared y todo, ¿verdad? Pero si Google ya nos escucha. Pero si nosotros entráramos a la denominación de origen, le tendrías que poner un vidrio transparente para que vean lo que estamos haciendo. Pero es allá como afuera, pero afuera te van a decir, estás mal sentado, ¿no? Siéntate así. Ponte aquí así, las señoritas se sientan así. Es correcto. Entonces, el entrar también a la denominación, acuérdense que hay una norma 070 y que invisibiliza muchas cosas como las técnicas chichimecas. En la 070 no dice el cocimiento del maguey, tipo chichimeca, que es en un horno tipo chichimeca. Eso no existe. No existe. ¿Cómo es el horno tipo chichimeca? Hacen el pocito como normalmente, como un horno cónico, hacen el pocito y le ponen ahí estiércol de chivo arriba. ¿Tú qué vas al gimnasio? Y ya le ponen la tierra, ¿no? Entonces se cose adentro. Así, pero le ponen el estiércol de chivo. Pero el estiércol es para sellar, pero no sabemos qué notas le dé
Sí, no, por supuesto. Es para sellar, pero también. Herbales. Ajá. No, queso de cabra. Es que es interesante, claro. porque, a ver, ¿qué espera, come la cabra? espera. ¿Qué come la cabra? Sí, pero espera, hierba. quiero nada más acabar de entender dónde Fibra. se pone. Fibra de agave. Fibra. No, fibra. O sea, celulosa, pues. Celulosa, Ah, ok. pero su estiércol es fibra. Sí, por Entonces, supuesto. imagínate cómo va de compacto. No, por eso, pero a ver, entonces es el horno que va la leña, las piedras y luego arriba el estiércol. No, para sellar nada más, ¿no? Solo arriba. O Arriba. al final, Sí, haz de al cuenta, final. ya colocaron las Ajá. y ya entonces le ponen el estiércol de chivo. Ajá. Y con eso ya, y le prenden Pero Para que no ponen se una escapen los lona, vapores. ponen unos Nada. petantes, nada, así como va. No, y también pues el estiércol es flamable, ¿no? Es correcto, por todo sea, el no entendí. etanol. O sea, ¿sí va adentro? Perdón, Pues es que lo que entiendo es, está el horno, o sea, la base del horno normal, después vienen los agaves, ¿sí? Sí. Después que tapas con lona, estiércol, con estiércol, tal cual. Y Pero- luego la tierra. No, bueno, lo que hay ahí, tierra, estiércol con eso. Pero interesante porque esa es la forma en que hay unas fogatas que se llaman fogatas Apache, fogatas Ajá, no sé qué, ajá. que es así, que son 2 hoyos, ¿no? Gracias. Con eso no sale la flama. Si tú quieres hacer una flama, cual sea así en la intemperie, y ves la flama, ¿no? Entonces le llaman el horno o que fogón Apache porque está abajo. O sea, Ok. todo está acá abajo, no sale la flama. Entonces, Gracias. y esa es una técnica pues del norte, Ajá, chichimeca, chichimeca. similar a estos. Las señales de humo. Así. Sí. Entonces, y es por ese tipo de hornos. Hay unas fotografías que están en mi perfil de Facebook, Eduardo Sánchez Jiménez, de los hornos chichimecas que fotografiaron a principios del siglo XX. Ok. Incluso los chichimecas están pues con sus taparrabos, o sea, con su indumentaria. A finales del siglo XX. Sí, 1900. no, a principios del siglo XX. Ok, a Sí, principios del siglo 1905, 1890. Sí, 1890, por ahí. Sí, la época, vaya, de esplendor de Porfirio Díaz. Entonces están los taparrabos y están los indígenas chichimecas del norte de México al pie de hornos de maguey. También tienes una foto que subiste en algún momento de una fábrica en Ciudad de México. Ajá. Bueno, lo que ahora es Ciudad de México, ¿no? Recuerdo que la subiste en algún momento que había un par de fábricas en Sí. Ciudad de México. Bueno, lo que ahora es Ciudad de Bueno, hasta la década de 1960 había destilerías en lo que es Milpa Alta, Ok. Chalco, en el México rural. Sí, claro. Y hacia el sur, ¿no? Sí, acá. hacia el sur. Oye, Exactamente. antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, y entonces, ¿cómo te metiste al tema de la denominación de origen? ¿Ha sido un tema...? Sé que ese es la estrellita de Sí, esta no, época, no, pero no, qué no, rico no. platicar contigo de todo No, esto. La Muchas historia es gracias. súper interesante. Si Sí. se hubiera aprendido así la historia, Sí, no, o sea, yo con soy fan bebidas, yo soy fan de Eduardo. si hubiéramos aprendido la historia de México con bebidas, sería muy diferente. Hicimos diciendo una palabrotas. serie de podcast de justo de las leyendas que deberíamos retomar con Eduardo. Sí, De también, eso, cada sí. cosa Sí, que sí, platican, sí. ¿no? También. Sí. Cómo curar de espanto, las brujerías, bueno, El las mezcal en curanderías. tiempos de Porfirio Díaz, que también está bien interesante, porque muchos sí. dicen que él no promovió el mezcal, pero también está la otra teoría que lo impulsó. Pues claro que platicaba con Juan Carlos la vez pasada, que también él decía Cortijo. con Juan Carlos Cortijo, de que como que creo que también fue porque escuché tu clase de cómo Porfirio Díaz, pues al final lo que quería, o lo leía, no me acuerdo, quería que el mezcal fuera tan interesante como un coñac. Pero mucha, o sea, si lees algunos documentos dicen que no, que en realidad él quería que fuera el whisky, no el mezcal ni el pulque. Sí, porque recordemos que él era. Ajá, que él era, fifí. sí, él quería ser fifi, él quería ser francés, ¿no? Ajá. ¿Sabías que se ponía polvo de arroz para no verse tan morena? Probablemente, pero... No, sí se ponía. Sí. Pero bueno, ese es un problema cultural, son temas muy complicados, pero es Yo un hice problema... un seminario de Porfirio Díaz, yo soy fan. Sí, una vez platicamos. De toda la Incluso era le dije, de Porfirio le Díaz. decía yo a Cintia, mira, es que si hablamos del mezcal en Oaxaca, se lo deben a Porfirio Díaz, ¿no?
Se lo deben a Porfirio que era Díaz. que parte de lo que decía Juan Carlos. O sea, mi familia empezó a hacer mezcal porque teníamos la ferrovía que puso Porfirio Díaz y que llegaba a Matatlán. Pero además, en la época de Porfirio Díaz, recuerden que hay una situación en México bien cañón, que Veracruz empieza a crecer, entonces los campos empiezan a olvidar aquí, sobre todo la parte norte de Oaxaca. Ojo, el mezcal en la época de Porfirio Díaz no estaba en Matatlán, no estaba en la ruta del mezcal, ¿no? Estaba afuera. La Mixteca, bueno, la Mixteca alta, la baja y lo que es la parte norte. Entonces, también es un artículo bueno de sí, eso. sí, la verdad, porque dice, ay, la cuna del mezcal. Pues no, espérense, ¿no? Que está ligado también a los centros culturales religiosos. Por supuesto. Sí. Y entonces la gente empieza a migrar a Veracruz porque está el corte de, bueno, la siembra de algodón, está la caña, toda esta parte, y la gente se va. Y entonces hay un oaxaqueño, o bueno, no sé si es oaxaqueño, que es embajador comercial de México en Estados Unidos, y le dicen, ¿sabes qué? Vete a ver y dinos una solución porque la gente se nos está yendo, o sea, está abandonando Oaxaca prácticamente, ¿no? Entonces este amigo llega y le dice al presidente, ¿sabes qué? Hay dos opciones, café o mezcal, y le dice, pues las dos. Café donde se pueda, mezcal donde se pueda, ¿no? Y entonces viene una parte muy interesante, porque también recordemos que a Porfirio Díaz le toca la primera revolución industrial, ¿no? Entonces empieza a adquirir patentes y empiezan a adquirir inventos. Yo también soy fan de Porfirio Díaz. Y empieza a decir, a ver, vamos a destilar, ok, pero mira, tu ollita de barro, no te da, no va a jalar. Aquí necesitamos, conozco un francés. Y entonces también que por ahí en la plática esta vimos cuando hablan de la denominación de origen, dije, ¿cuál denominación de origen? Si los dos modelos de destiladores que están en Oaxaca es uno francés y uno inglés, ¿no? Entonces le presentan a Porfirio Díaz y le dicen, ¿podemos hacer estos alambiques, modificar el español, ¿no? Entonces le dicen, sí, modifica, haz serpentín, haz esto, como los tenemos hoy en día. Claro. Pero son modelos ingleses y franceses. Sí, porque el destilador de whisky tiene una diferente forma. Sí, y también el destilador de coñac desde Francia tiene una forma diferente. Claro. Son diferentes. Sí, y entonces, pero es en la época de Porfirio Díaz, y entonces empiezan a ver patente de modificación, están en los registros, ahí están los registros. Patente para modificar aparato de destilación en Oaxaca, autorizado. O en Jalisco, autorizado, ¿no? Entonces ese Porfirio Díaz cuando viene el cambio, la tecnificación del campo, ahí con Porfirio Díaz. Claro. Pero bueno, antes de que, porque es súper interesante, yo creo que nos falta mucho a los mexicanos entender nuestra historia. Solo sabemos la historia que vimos en la primaria, en la secundaria, y no nos cuestionamos lo que en realidad pasó. Creo que hay más libros, como dicen, para que nos vayamos educando. Y verlo como un todo, ¿no? De la cultura, de la gastronomía, de las bebidas. No solo son los actos de la revolución, la independencia, sino todo cómo va transformándose la sociedad. Pero, ¿qué onda con la denominación de origen? ¿Cómo te metiste en ese rollo tan complicado? Ese es el chisme principal. Ya me siento como el Pedrito Sola. Ahorita vas a decir que no. Exactamente, voy a decir, bueno, estamos con los tequilas. ¿No? No es el mezcal, ¿no? Está re bueno el tequila, ¿no? Ándale, así. Ahorita me acordé de Pedrito. Sí, tal cual. No, bueno, les decía que en 2020, el doctor Hipócrates Nolasco, amigo mío, me invita, me dice, oye Eduardo, yo te admiro, te respeto como investigador, creo que eres de los pocos investigadores serios, pese a que eres de Guerrero y en tu corazón estás en el Estado de México, pese a que esto,
la verdad, yo te admiro. Entonces me invitó, me dijo, ¿cómo ves? Le dije, perfecto, le entramos, ¿no? Para mí fue una oportunidad y ahí fue cuando entro. Empezamos a hacer todo el trabajo de peritajes y todo ese rollo. ¿Pero ahí fue para Aguascalientes? No, para Estado de México. Ah, ok. Y después ya bueno, es que sí, en realidad era para los tres. Sí, yo me acuerdo. Morelos, Estado de México. Aguascalientes, ajá. Hicimos el peritaje y entonces ahí viene toda la parte de decir, ching, creo que hay muchas cosas que va a arrojar y que no les va a convenir. Porque al final de cuentas yo fui el perito del Consejo Regulador, ¿no? O más bien dicho, el perito de toda esta parte de yo les llamo disidentes, ¿no? Del grupo de mezcaleros disidentes que no está de acuerdo en otorgar la denominación a más pueblos, pues son disidentes, ¿no? Claro. Okay. Entonces, a este grupo disidente, se escucha muy punk. sí, porque pudiera decir de los dueños, ¿verdad? Pero pues los meros, pues. Los machuchones, pues, como decimos en la 4T, los meros machuchones. Ajá, bueno, los disidentes, ¿no? no, ¿cómo se llama el que? Irreverentes. No, irreverentes, no, pero que canta el de, que se llama Disidente. Ah, el de Calle 13. Ah, el de Calle 13. Sí. Bueno, pero hay de disidentes a disidentes. La disidencia. Pues es que esa es la evolución del lenguaje. Eso. Ya va uno agarrando un término y ya se desvirtúa no porque se desvirtúe con el uso, sino se desvirtúa de su significado original, ¿no? Claro, como ahora que vimos a los fifís cantando la de Dame el poder de Molotov. Sí, espérate, güey. Sí, eso lo cantábamos hace 10 años para. No, ¿cuál? Hace 20. Para tirar o le tirábamos 10, al gobierno. Pues, yo 10. Yo no sé cuántos, pero yo 10. Entonces son las apropiaciones. Sí, claro. Y hablando de apropiaciones, el peritaje también culmina en algo diciendo, ojo, porque Oaxaca también está cayendo en una apropiación cultural de una palabra que no les corresponde, porque es una palabra del norte. Del norte, es una palabra chichimeca. Ah, sí, que es chichimeca. Sí. Entonces, pero bueno, si ya la tienen, ya la tienen. no, pues es una marca, a final de cuentas es una marca, sí, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, ya la tienen, ¿eh? Ya sí, la ya tenemos la. porque estamos en Oaxaca. Bueno, estamos en Oaxaca. Y ahorita bien rayada mi camioneta, ¿no? Sin llantas. Sin llantas. No, el tema es de que, ok, como sea que haya sido el proceso, ahí está. Como decía el expresidente, haya sido como haya sido. Antes como antes, ahora como ahora. Pero el tema es que si nos vamos a la reflexión, hay una apropiación cultural de una palabra. O sea, entonces la no. conclusión de tu estudio con la denominación de origen de estos 3 estados es que hay una apropiación cultural de la palabra porque la historia nos indica que no es de este lado. Pero también, no solo es Oaxaca, sino cuando entró la denominación de origen en el 94, era Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Durango. San Luis Potosí. Sí. Claro, o sea, un pajarito hoy me chifló. Ajá, ¿qué te dijo? Y me dijo que hubo una reunión de los dueños, los señores del mezcal. Sí, lo vimos, ¿no? lo vimos. Entonces, chisme de la mañana. Chisme de la mañana, exactamente. Con eso me desperté. Yo dije, no, ajá, sí, ya también. Y le dije a este pajarito, oye, cuenta el chisme, ya vi que estás ahí, ¿no? Entonces me dijo, al final de cuentas, Ginebra reconoce a los 5, a los primeros 5. Porque ya de ahí las otras son modificaciones. Claro. Dice, pero así. Si vamos a nivel ¿cómo? OMPI. A nivel OMPI, solamente esos 5, ¿no? Ah, caray. Digo, bueno, pues entonces impugnemos a todos, ¿no? Dice, es que en realidad todo está impugnado. O sea, así, porque nada más son esos 5, los originales son los que de verdad entran. Así, de acuerdo a la ley. O sea, de la primera, lo primero que se publicó lo primero que en 1994. Bueno, pues que también hacer todos los trámites, seguramente se podrá modificar, pero hacer todos los trámites es o sea, los 21 municipios que entraron después de Puebla, es que fue, Michoacán. ¿en qué fecha fue lo de la UPI? Por aquí tengo mi línea. No, pero en el 94 fue la primera. Sí. En el 94 fue la primera que entró publicada en el diario oficial. Pero la UPI fue diferente. Donde nos dieron el 735, el número 735. Pero, por ejemplo, yo hablé con un personaje de estos, de los señores del mezcal, hace algunos años, y me decía, es que yo hablé por teléfono al gobierno del Estado de México y les pregunté, oye,
¿hacen mezcal? No, señor, está equivocado. Ah, sale, gracias. Y con eso... El registro de la OMPI fue en 1995. Un año después de lo publicado. Porque incluso el Consejo Rápido, Regulador... Sí. No es que antes también. Pues a nadie le interesa. Exactamente. O sea, es que Mandemos un fax. A ver, pero ¿cómo te va a interesar? Yo les dije también a estos señores, ¿cómo te va a interesar si años antes, tantitos años antes, el gobierno te anduvo persiguiendo, torturando y desapareciendo? Pero justamente también eso lo utilizan o lo utilizamos los oaxaqueños como argumento para decir, a ver, a pesar de que nos estuvieron persiguiendo, torturando y pero no fue igual, no fueron las mismas condiciones. No, claro, porque yo sé que no. Me pongo a platicar, de verdad, en las veces que he ido a Matatlán, a mi abuelo lo persiguieron, sí, le dije sí, pero de todas maneras tú tenías la protección desde Porfirio Díaz. O sea, no como allá que dices los desaparecidos, no. los La linchados, gente, a mí cuando fui a hacer el peritaje a Aguascalientes en un lugar que se llama Calvillo, ¿no? Que está pegado a Zacatecas, que es un lugar de guayabas muy padre. Y empezaba yo, me dijeron, hay un ejido allá, el ejido de la labor. Yo todavía recuerdo. El ejido de la labor que está hacia la parte de la sierra de Zacatecas, ¿no? Así. El lugar se llama ¿qué? Los Cañones, algo así. Es una región muy, muy fea. Y preguntaba, oiga, está enojado porque estamos hablando de... Está enojado, deja de hablar. Dice Oaxaca, Es que no es 100% oaxaqueño. ¿Quieres dejar de hablar o tenemos problemas acá, no? Sí. Pues eso lo va a cortar, ¿no? No quiere, sí. No, ya se encabronó. Ya no le den mezcal a ese güey. Ajá. ¿De qué estamos hablando de Calvillo? Okay. En Calvillo hay un ejido que se llama La Labor, que está hacia la sierrita, y me dijeron, ahí están los mezcaleros de esta región, o los ex mezcaleros. Entonces quería yo testimonios, y tocaba la puerta, abría, pero desde que llegas, y como íbamos en caravana, ¿no? Pues, con las camionetas del gobierno, buenos días, oiga, fíjese que nos dijeron que aquí, su papá o su esposo, que produjo mezcal, no, aquí no, claro. Te cerraban. Y entonces le dijimos a los del gobierno, dejen sus camionetas allá mejor, denme chance, ¿no? El compa Rayas y yo andábamos ahí tocando puertas y platicábamos y se veían. ¿Vienen del gobierno? No, mira, yo vengo de una universidad. Y empezamos a platicar y nos decían, no, sí. Ya entonces se abrían y decían, a mi papá lo colgaron. Y entonces dices, güey, sí, ¿cómo chingados vas a admitir cuando tenía apenas unos años que el gobierno propio te andaba y ahora matando que te integres, ¿no? Y ahora te invita, exactamente? Entonces, yo en Guerrero hace 2 años... Aquí es el tema, ¿cómo viviste la historia? Claro. En Guerrero hace 2 años, casi enfrente de la gobernadora y de todos, les dije, antes de proponer una estrategia de fomento al mezcal, tienen que pedir perdón institucional. Y no es porque en ese entonces el cabecita de algodón andaba pidiendo perdón a España, que apenas lo admitieron, hace una semana el titular del ministerio que dijo que les deberíamos agradecer. Sí, claro, porque por ellos somos civilizados. Por eso tengo mis ojos güeros, ¿no? Mis ojos. No, hay un tema de reconciliación. Sí, claro. El gobierno tiene que así como las víctimas, tanto del 68 como los desaparecidos, etcétera. Sí, todos estos eventos desafortunados. Tienes que tener una política de reconciliación antes de... Con las víctimas. Por supuesto. Pero no hay. Pero no, para nada. O sea, para nada. ¿No? Ni el federal, ni los estados, claro. Ninguno. Entonces, es un tema también de sensibilización. Y cuando hablo con los dueños del mezcal, es que les digo, tenemos que también abrirnos un poquito en ponernos el zapato del otro. Claro. ¿No? Porque las condiciones Oaxaca le lleva 100 años avanzado a otros estados, porque mientras allá los persiguieron, los torturaron, los quemaron, lo que sea, violaron a sus mujeres, aquí le estabas vendiendo. Yo siempre pienso que el que pega primero pega 2 veces. Oye, yo creo que desde esa lógica, Oaxaca siempre ha tenido más oportunidades, ¿no? Y las tendrá. Pero bueno, ¿sí? En este aspecto, hay muchas cosas en las que estamos, Oaxaca está hasta el final, sí, hasta el pero final, no le va a dar la vuelta, Jamás. O sea, por más que lo veas, es como si pensáramos que los mezcaleros le vamos a dar la vuelta a los tequileros. No, jamás. No, apenas ahí incluso en el diplomado me preguntaban
que cuál era el impacto negativo hacia los pequeños productores de Oaxaca. Le dije, ninguno, porque Oaxaca va a vender por el simple hecho de decir, es Oaxaca, ya vende, ya. Pon a quien sea. Sí, yo y creo además que es de Oaxaca. es como si le preguntas a alguien fuera del país que para ti que es México es tequila y tacos, para ti que es Oaxaca es mezcal. Sí. ¿No? Oye, y ahorita, bueno, ya lo habías comentado de que la denominación de origen es excluyente. ¿Por qué es excluyente? En tres sentidos les voy a decir por qué es excluyente. En primer lugar, porque te condicionan a que tú no te puedes llamar, tú te llamas Mavi, pero si no está registrada, o sea, tus papás te bautizaron, te dijeron Mavi, te has de llamar como las mañanitas, ¿no? Pero si no vas al registro civil, no existes. Ah, sí, no, yo no existo, porque ¿No? yo no me llamo Mavi. Bueno, Margarita. Claro. Ajá. Pero si no vas al registro civil, tú no existes. Ajá. Aunque tú sepas que así te llamas y tú ya te conocen como Margarita, pero simplemente tú no existes. Entonces ahí hay un tema de exclusión para empezar. Okay. Segundo lugar, te dicen, ok, vas a ser ciudadana, te vamos a dar tu CUR, entonces vas a tener que estos símbolos patrios, es la bandera, cantas el himno y no sé qué tanto, y son símbolos patrios, y es como un santo. Güey, pero pues yo no venero así a la bandera, yo ni siquiera quiero cantar el himno. No, es que lo tienes que hacer porque es un deber cívico, ciudadano. Ahí te están condicionando. Ok, te registras, pero la ciudadanía, el ser mexicano va a llevar esto. Entonces, no te están preguntando si quieres o no quieres, es que lo vas a hacer. Y si eres hombre, a los 18 años, vas a ir a la marcha. Entonces, ahí hay otro tema de exclusión. Y el tercero, el más importante, el tema cultural. Hay una exclusión porque entonces tu papá, tu mamá, tus abuelos siempre han hecho mezcal y ahora llegan y dicen, no, es que no puedes hacer porque si no estás registrado y que no puedes hacer mezcal. Oye, pero eso lo hacía mi papá, mi mamá, además es para la virgencita, para el santito, sí, pero no puedes hacer. Entonces te limitan a estar. Digo, y realmente hablando sí lo puedes hacer, pero no le puedes llamar mezcal. Claro. Y a lo mejor, y eso es lo que han dicho los señores del mezcal, pues al último póngale lo que sea, es que no es el tema, póngale lo que sea, el tema es que debe de haber un reconocimiento. Entonces ahí va la otra pregunta, es como de, entonces ¿qué busca, o sea, o qué se busca con esto? Es realmente reconocer que sí lo hemos exactamente, hecho. El reconocimiento, porque el último, yo he platicado con los maestros, con los mezcaleros. No, los mezcaleros del Estado de México. El punto es ese, como que a lo mejor de repente en Estado de México van a decir, bueno, pues ya me vale si no le puedo poner mezcal, ¿no? Le voy a poner. Mira, hay un señor, don Merced, que es para mí uno de los pilares más fuertes. Tiene 56 años, 57 años trabajando mezcal. Y dice, yo con o sin denominación de origen yo vendo. Claro. La gente viene y me compra. Y lo poquito que hago, se va. Entonces a mí la denominación, tal vez me lo pide el que me compra. Ya. Pero yo no tengo problema porque yo lo vendo, ¿no? Entonces al último dices, pues ¿a quién más bien dicho la pregunta sería, ¿a quién le sirve la denominación de origen? Yo digo que le sirve a los comercializadores, pero no al productor. Completamente. Eso, ¿no? Justo cuando nos llegó la foto en la mañana. Sí. El pajarito El pajarito, justo Mavi y yo estamos comentando y Mavi me dijo, pero es que los productores realmente, ¿quién está sentado en esa mesa? O sea, ¿a quién le interesa la denominación de origen? ¿A los verdaderos productores o a los que producen 200 litros al año, 500 litros al año? Les vale gorro porque lo van a vender, ¿no? Les voy a adelantar algo que voy a hacer para el próximo año que estoy pensando. Quiero hacer una gira. Quiero hacer una gira y están invitadas. Vamos, ¿cómo no? Quiero ir a meterme allá en Infiernillo, a San José de Rominas, allá donde de verdad están los chingadazos. Exactamente. Y en las comisarías o las agencias, llamar a una asamblea. Y quiero escucharlos si de verdad los verdaderos productores están en contra de la denominación de origen. Y les vamos a explicar qué es una denominación, por qué los litigios, y les voy a poner testimonios de don Merced, de don Simitrio, de José Luis, de todos, videitos que platiquen su historia en 2 minutos. Les voy a decir, ellos tienen 40, 50 años trabajando. ¿Como ustedes? Como ustedes, como tu papá, y que no te están agarrando nada, ¿no? Porque ellos ya lo hacían desde antes que fuera mezcal. Desde antes que fuera denominación de origen mezcal, ellos ya lo producían, ¿no? Y entonces,
de verdad sacaran una especie de, no sé, acuerdos, no sé qué, de decir, mira, la gente que de verdad está en la trinchera no está de acuerdo en que estos hablen con una voz que no es de ellos. Porque al final regresamos al punto inicial, o sea, es excluyente con los mismos, con la misma gente que está dentro de la denominación de origen, porque esa es la verdad. Sí, sí. ¿No? Porque ahorita que mencionaste Infiernillo, Minas, pues ellos ya no pueden ser ancestrales porque en algún momento les llevaron sus ollas de barro, les cambiaron sus ollas de barro de abajo por ollas de acero inoxidable. Desde ese momento ya dejaron de ser ancestrales y ahora son artesanales, ¿no? Ya desde ahí hay una política pública que se está afectando. Pues, ¿qué le estoy diciendo? Claro. Que pueden resistir a la revolución, a lo que sea, pero ponle una política pública y tú los truenas, Sí. Entonces, los truenas. Pues el punto es que se vuelve bien complicado cuando la gente que realmente está dentro pues de la producción, pues ni le interesa, ¿no? ¿Qué quieres vender nada más? Sí, ahora, tengo amigos de Infiernillo que me dicen, esos que de pronto andan ahí hablando, hay un señor que incluso canta y bonito, ¿no? Nos quiere pagar a 60 pesos el litro. Pues sí, así es así es el capitalismo, ¿no? 60 pesos el litro. Bueno, yo he estado en Matatlán con mucha gente que igual voy a omitir su nombre y oiga, ¿puedo tomar fotos? Y me dice, no, es que mire, ya todo ya es del patrón. Y hasta su casa ya de ser del patrón y se empiezan a reír. Pues es que ya a mí me han dicho, no le voy a decir al güero que le vendí. O sea, imagínense entonces ya son solo fuerzas, son obreros. Sí, claro. Las fuerzas de producción ya no son de ellos. Completamente. Pero ese es el modelo de tequila. Pues ¿no? Bueno, ahí es el modelo capitalista. Al final de cuentas es el modelo capitalista. Pero bueno, a ver, pues ¿con qué nos quedamos? ¿No? Pues hay que echar chingadazos. Sí, claro, a ver, de una vez a quién vamos a incendiar, porque para eso me pinto solo. El mezcal campesino de la resistencia. Exactamente. Sí, ¿con qué nos quedamos? ¿Con eso? Para empezar, esa noción que nos comparte Mavi es genial. El mezcal campesino es resistencia porque no está el sistema controlando. Ya. Lo toman a su graduación 55, 60, 45, el que sea. O 38, porque hay como es Sí, o sea, pero no porque haya una regla que no. Una norma. Claro. Lo toman así porque así lo tomaba mi papá. Entonces, eso es resistencia. Lo hacemos así porque así me enseñaron a hacerlo. Eso es resistencia, ¿no? Lo consumimos, lo regalamos si tú quieres, como mucho, porque esa es resistencia. Entonces, el mezcal campesino es resistencia. Pero el verdadero mezcal campesino, no decir, ya saqué una marca y este es mezcal campesino, nada más porque agarró el término y se acabó, ¿no? No, claro, moda, flow. Es que ahí está lo cabrón. Y es que ahí viene la otra parte de la conclusión. Sí necesitamos sí o sí como espacios como como el de ustedes, su día a día, el diplomado, todas las campañas que ustedes han hecho de educación cultural del mezcal es lo que de verdad va a diferenciar. Es el contrapeso, Y que se democratice un poco, ¿no? Porque de repente ya también todo lo queremos cobrar, o en general en la industria todo se quiere cobrar. Creo que hay, pues sí. Pero volvamos al trueque. Yo me acuerdo de cuando yo te conocí, hicimos trueque con algún personaje. Sí. Entonces, trueque, mira, dame un curso y te llevo 2 botellas y... El trueque funciona como una... Claro, por supuesto. Entonces, hay que volver a esos esquemas. ¿Qué les dije hace ratito? Que la clave de la pervivencia, no supervivencia, la pervivencia de los sistemas productivos del mezcal es, en primer lugar, los sistemas familiares y, en segundo lugar, la incorporación de los integrantes de la familia en la producción. Si no hay esos dos condicionantes, el mezcal sí se va a acabar. De verdad. Y no habrá empresa porque la empresa ya no va a concebir las relaciones culturales. No lo entiende. No, claro. Oye, pues yo quería guardar el último chisme, pero nos los vas a contar rápido. A ver, pásame esa pachita, Mavi, esa que está ahí. ¿Está acá? Esa, mira. Pues mira, te vamos a regalar un mezcal. Nos acabas de decir que te acabas de jurar por 10 años de que ya no quieres tomar. Pero mira, lo puedes guardar. Este es de San Dionisio Cotepec. Es un arroqueño de 19 años del 2020.
47 grados, entonces lo puedes guardar y en 10 años te lo vas a tomar. ¿Qué creen que? Cuéntanos, ¿qué onda con eso de la curación? Miren, está bonito, muchas gracias. Hace 6 años, 5 años y meses, juré la primera vez. ¿Qué dijiste? Ya no voy a tomar. 5 años. Dije, pero no, ¿eres religioso? ¿Cómo estuvo ahí el show? ¿O es una forma de decir, a ver. Es control también, sí, ¿no? La sí, iglesia sí. es control. Sí, claro. La religión. Iban a ser mi segunda hija. Ok. Y entonces dije, yo no quiero que vea a su papá borracho. Por lo que nos contaste Sí, también, que viste a tu exactamente. abuelo. Ajá. Y dije, mi papá borracho y yo también bien loco. Entonces dije, no. Porque es Como que dice la canción, ando bien pedo, bien loco. mi bisabuelo se llamó Trinidad Sánchez como mi papá. Okay. Entonces dicen que cuando empezaba a tomar que mejor sacaban a los niños de la casa porque mi bisabuelo agarraba y le prendía lumbre a su casa. O sea, se ponía loco. Loco, como eran de Palma. De Palma, ¿no? Ajá. A otro día se agarraba a mi abuelo y se iban al cerro a traer horcones y otra vez a hacerla, ¿no? Pero no pasó de que el quemó su casa era la historia. No manches, entonces, qué loco. y cuando yo estoy borracho me dan ganas de, vamos a incendiar el ayuntamiento, ¿no? Tu gen revolucionario. Y que no se me atraviese un oaxaqueño. Lo he hecho en mi camioneta. Por 10 años estamos a salvo. Está a salvo el ayuntamiento. Sí, ¿no? Entonces dije, no, vamos a pausar tantito. Juré. Pero murió mi papá hace un año, entonces rompí. Entonces dije, no, me voy a llevar otro tiempecito más porque también es un tema de compromiso, sí, ¿no? Claro. Entonces, ahora que terminé ya mi juramento y de pronto pues me gustaron 2, 3 parranditas por ahí, ¿no? Y dije, no, creo que sí, mejor nos echamos los 10 años, ¿no? Ya. Entonces son 10 años y es complicado porque cuando yo hice, también juré, cuando hice la tesis doctoral, no la podía terminar porque pues iba yo con los compas. Okay. Entonces también iba a decir, no puedo, denme la entrevista mejor. Entonces, pero también hay algo muy interesante que descubrí en este tiempo de sobriedad, que no te pelan, ya no te pelan igual, sí. ¿no? Te aíslan así, ya viene el aguado, ¿no? Ahí viene el que no sé qué. Te empiezan a decir así. Y eso te aísla. La verdad es que dejar de tomar sí te aísla, ¿eh? Sí. Está súper mal visto dejar de tomar aquí en México. No, bueno, pero... Y más aquí en... Sí, bueno, en el circo de mezcaleros, claro. Siempre tienes que decir, estoy tomando medicina. Pero estoy tomando un medicina. Tratamiento. No, pero mi punto es que es bien difícil. Ahorita, por ejemplo, que el doctor está aquí tomando agua mineral, nosotras sí nos estamos echando un mezcal, pero de repente no queremos tomar y es como de, no, pues toma agua, no pasa nada, ¿no? Pero creo que sí hay círculos que te presionan mucho para beber, ¿no? Y a lo mejor no lo hacen tan directamente, simplemente no te invitan, ¿no? O sea, es también simbólico. Claro, te excluyen. ¿Para qué le invitas si de todas maneras le va a tomar? Oye, que fueron para acá. Sí, es que salió en la peda, ¿no? Ya. ¿Te sientes excluido? No me siento. He visto cómo me excluyen. Me ha tocado. Me ha tocado y dije, pero me las van a... Ese güey no, porque no toma. Pero también he visto, pues, que desafortunadamente, los negocios, los acuerdos... Sí, se cierran siempre con alcohol. Y ahí lo digo también en el libro. Sí. Todo está, o sea, la función social del mezcal. Pero no solo es el mezcal, es cualquier bebida, en cualquier parte. O sea, el etanol, que es lo que yo siempre digo que nos pone felices, cierra negocios. En China. Cierra negocios, se abre piernas. Cierra negocios, se abre piernas. Sí, pues, crea familias. Caray, dice. Caray. Pues para mí, cierran negocios y me cerraron piernas. No, pues así ya no. Esto ya no me está gustando. Voy a tener que reformar. No, vas a tener que aguantarte, mi rey, porque ya juraste. No. Oye, pues muchísimas gracias. No, la verdad que estuvo riquísimo. Yo me quedo 3 horas, pero pues no nos aguanta la pila. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias. Muchas gracias. Pues que disfrutes tu mezcal en 10 años. Y pues bueno, mañana tenemos la ceremonia de graduación del diplomado. Entonces estás aquí para eso. Sí, gracias también. Síganos, hay pláticas gratis con el doctor. Entonces, pues vamos a seguir hablando, ¿no? Claro, su podcast en Spotify, que es súper interesante, no divertido, interesante. Gracias a ustedes por la invitación y vamos a, pues mientras estemos respirando, vamos a seguir haciendo rebelión. rebelión. La idea es
reflexionar, ¿no? Claro. Movernos, que no nos quedemos con lo que nos han dicho, sino siempre termino mis pláticas pidiendo reflexión, ¿no? Claro. Lo que yo les dije, contrástenlo ahora con lo que les han dicho y vean las fuentes, ustedes ármense el criterio, ¿no? Para mí es esto, pero al final no estoy adoctrinando, sino que ustedes deben de tener algo con qué comparar. Fíjate esa es la chamba. sí, justo es algo que creo que Mavi y yo siempre resaltamos del diplomado, que no queremos adoctrinar a nadie, o sea, realmente tengo una visión 360 de lo que hay. Incluso dentro de los módulos hay ponentes que se contradicen. Sí, sí. Y cada quien tiene su verdad, dijera Niurka. No, cada quien hizo su investigación, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene sus experiencias. Entonces, para nosotros lo rico es presentarles todo y que cada quien forme su criterio, Claro. ¿no? Sí, es ser crítico. Sí. No vamos a hacer nuestra iglesia que se va a llamar No, La Luz no. de la Hornalla. El mezcal de los últimos días, ¿no? Está buenísimo. Pues salud por el mezcal de los últimos mezcal días. de los últimos días. Acuérdense. En algún momento Sí. va a llegar a ser así. Pues seguro. Sí, no, debemos, y de al paso que hacerlo, vamos. debemos de hacerlo ya, Mavi. Al paso Bueno, que pues vamos. síganos, Aventureros de Noche, y acuérdense del doctor Eduardo Sánchez Jiménez en Facebook. Salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, muchas gracias por Bye. venir. Ven, dejaros tu amor, aventurera. Da el precio del dolor a tu pasado. Y aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado.